todo lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores nos sirve para llegar a este tema, que este tema es súper importantísimo, ¿verdad? Este tema es uno de los más importantes porque este tema es, digamos, una de las características especiales que debe tener un técnico en informática, y es realizar lo que son las bases de datos. ¿Quién me podría decir por ahí qué es una base de datos? Ok, pueden pasar a la página 125. Pasen a la página 125 del libro. Vamos a hablar de lo que es una base de datos, ¿verdad? Si alguien lo puede leer o lo puede comentar, pues ahí le escucho. Base de datos. Es una fuente central de datos destinados a ser compartidos entre muchos usuarios para una diversidad de aplicaciones. Ok. Con sus propias palabras aquí, si digamos, si no tienen que buscar en internet, ni tampoco quiero que lo hagan con lectura, ¿qué me pueden decir ustedes que es una base de datos? O sea que aquí lo que quiero es que me lo digan con sus propias palabras, no que me lo digan con lo que hay en el libro, en la enciclopedia o cualquier otra cosa. ¿Qué es una base de datos para ustedes? Así, con sus palabras, directamente, así con sus propias palabras. Cualquiera de los 16 que están conectados me pueden decir. Sus propias palabras, no quiero que lo hagan con el texto de buscado. ¿Qué sería una base de datos? Les escucho. Si no, pues le voy a preguntar a alguien específico ahí, a Yasis, por ejemplo, Yasis Palma, que me pueda decir qué entiende usted por base de datos, que es una base de datos. Yasis. Yasis, que ya años no lo escucho. ¿Qué sería una base de datos, Yasis? Yasis, ¿está por ahí, Yasis? Sí, aquí. Ok, Yasis, dígame, ¿qué sería para usted una base de datos? Para usted. Pues pueden ser unos programas que nos ayudan a recopilar información. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pues él dice que son programas que nos ayudan a recopilar información. Bien, lo que yo no estaría de acuerdo es programa. La palabra programa sí no la aceptaría en el concepto. Una base de datos es un Ah. sistema que nosotros creamos para poder recopilar información y tenerla almacenada para cualquier ocasión en donde nosotros la podemos ejecutar. Ya, sí, ya como sistema sí, es que no podríamos decirle programa porque con base de datos nosotros no creamos programas, ¿verdad? Porque entendemos como programas como un software. Entonces, con bases de datos nosotros no creamos un programa como tal. De hecho, quiero aclarar ahí que la base de datos nos sirve para desarrollar o para extraer información. Entonces, la base de datos, ahí lo dice en el libro, es un conjunto de datos que están relacionados. Bueno, en el libro nos dice que es una fuente central de datos. Cuando hablamos de fuente central de datos, es un conjunto de datos que tienen una relación, ¿verdad? Entonces, eso sería una base de datos. Así que aclararlo desde ese punto de vista. Bien, vamos a hablar de lo que son entonces los DBMS, ¿verdad? Ustedes saben qué es un DBMS o un gestor de base de datos. Ustedes saben qué es eso. Ahí les puse unos iconos para que me apoyen. Ahí sí entra la parte de Yasis, que dijo programas. Pero quisiera escuchar a alguien, a Leida, que me diga qué entiende con sus propias palabras, qué es un gestor o un DBMS. A Leida. A Leida también quiero escucharlo. No avanzamos si no escucho a Leida. Aquí nos vamos a estar esperando hasta que Aleida nos diga qué entiende ella por un DBMS. Vamos, si no vamos a llamar a Aleida por el celular, entonces voy a agarrar el celular para que nos diga cuál es el número de Aleida. Vamos a ver. Vamos a llamarla. Vamos a hacerle una llamada en WhatsApp para que no se duerma, ¿verdad? Vamos a buscar aquí a Aleida. Aleida, ¿qué entiende usted por gestor de base de datos? Sirve para almacenar y administrar datos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya apareció. Ya apareció, ¿verdad, Aleida? Qué bueno.
¿verdad? Ahí sí entra la frase que dijo Yassi, que dijo que era un programa. Sí son los programas. O sea, los sistemas administradores de bases de datos son esos programas que nos sirven para poder administrar cuando nosotros ya, recuerden que les voy a aclarar una situación. Cuando nosotros creamos una base de datos, no la creamos así de un solo. Primero nosotros tenemos que hacer diferentes procesos, ¿verdad? El primer proceso es crear el diagrama entidad-relación, después sigue el proceso de normalizar, o primero normalizamos, después creamos el diagrama, y por último ya lo hacemos en un DBMS, que es un gestor de base de datos. ¿Cuáles son los más conocidos? ¿Ustedes conocen alguno? Bueno, les hablo de los gestores de bases de datos, ¿verdad? O sea, los gestores de bases de datos, como lo pueden ver en el libro, nos dice que nos permite crear, modificar y actualizar una base de datos. O sea que con este programita yo puedo hacer todo lo que se puede realizar en una base de datos. ¿Qué es lo que se puede hacer en una base de datos? Crear información, modificar información y actualizar información, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este de acá, que el loguito más conocido es un delfín, ¿va? Y es el MySQL, es un gestor de base de datos. O sea, con este programita yo puedo hacer bases de datos. El otro programa, no sé si lo conocen, Access, ese deberían de conocerlo, bueno, en alguna clase de informática, ¿va? Access, que es un programa también para crear bases de datos. Está también Oracle, este es uno de los más importantes, que también sirve para crear bases de datos, y luego está el de siempre, digamos, el que utiliza Microsoft, que se llama SQL Server, ¿verdad? Esos son los administradores de bases de datos. Ahora, la persona que se encarga de hacer este trabajo en un sistema, entendiendo sistema, ¿verdad? Como ustedes ya saben, va a un proyecto de software, son los administradores de bases de datos, o sea, las personas que realizan una administración de una base de datos. Fíjense que hoy en día o sea, si ustedes buscan oportunidad de trabajos, las personas que crean bases de datos, sí sí hay un área de informática solo dedicada a este rubro de crear bases de datos, porque no es fácil crear bases de datos, ¿verdad? Se necesita de alguien que tenga un conocimiento bastante bueno para poder desarrollar bases de datos, ¿verdad? Me gustaría que hablemos de los objetivos de las bases de datos. Voy a pedirle aquí a algunos de los que entraron por ahí. Francelix, léame los primeros 3 objetivos de una base de datos. Francelix, léame los primeros, página 125. Compartir los datos entre usuarios para una diversidad de aplicaciones, asegurar que los datos sean exactos y consistentes, asegurar que en todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y futuras se pueda acceder con facilidad. Ahí está, miren. Todo es positivo, ¿eh? O sea, objetivos de la base de datos, todo es positivo. Primero, el término compartir los datos entre usuarios, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender alguno de ellos? Bueno, compartir los datos entre usuarios para diversas aplicaciones significa que usted puede tener una base de datos y puede alimentar con esa base de datos varias aplicaciones. No solo una, ¿va? Sino que puede hacer muchos programas que se alimenten de esa base de datos, ¿verdad? Otra importante es que los datos sean exactos y consistentes. ¿Qué entienden ustedes cuando un dato es consistente? Alguno por ahí me puede decir, ¿qué significa cuando un dato es consistente? Hilda, ¿qué significa para usted cuando le dicen que algo tiene una consistencia? Hilda Hernández, ¿qué significa para usted datos consistentes? A ver, Hilda Hernández. Ah, no, Hilda Mariela, ¿ves? Gutiérrez, porque le puse Hilda Hernández. Vamos a ver, Hilda, ¿qué significa cuando los datos son consistentes? Y exactos, vaya, cuando un dato es consistente y exacto. Por ejemplo, le pregunto a usted, su nombre es consistente, Hilda. ¿Y por qué podríamos decir que algo es consistente? Bueno, voy a tener que llamar a Hilda, porque Hilda no está conectada. Vamos a ver, Hilda, vamos a buscar el número de Hilda para llamarla y preguntarle porque no me contesta. Vamos a ver, me voy a buscar por acá a Hilda.
Vamos a llamarla entonces, porque no me contesta. Es ahí. que contiene la misma información. Sí, bueno, por Tiene la misma ejemplo, información, por eso lo ajá, llamamos como dato inconsistente. sí, un dato consistente es un dato que esa información no me va a cambiar. Esa información va a ser igual en todo el proceso, ¿verdad? Un ejemplo es que yo, por ejemplo, creo una base de datos y por error en uno de los datos ponga Hilda sin H. Entonces ya ese dato es inconsistente porque ya perdí el origen del dato. A eso le llamamos inconsistencia. Vamos a hablar del tercero. Asegurar que todos los datos requeridos por la aplicación actual y futura se puedan acceder con facilidad, ¿verdad? O sea que en una base de datos nosotros necesitamos facilidad al momento de registrar los datos. Vamos a leer las otras tres que continúan, ¿verdad? Vamos a pedirle vamos a ver, a Marcos que nos pueda leer los otros objetivos. Página 125. Bueno, los últimos dos objetivos, ¿va? Marcos Vázquez. Vamos a buscar llamarlo entonces. Marcos Vázquez. Para recordarle que tiene que, por ahí estamos llamando. Marcos. Léame los otros dos objetivos. Página 125. Lo estoy llamando ahorita a Marcos. Los últimos dos objetivos, Marcos no contesta, ¿no? Y está conectado. Estoy descifrando. Marcos dice que no le sirve el micro en los comentarios. Bueno, entonces Riddle, por favor, Riddle está ahí. No está Riddle ahí. Vamos a ver. Voy a leerlo para ir avanzando también, ¿va? Porque, bueno, ahí está Natalie. Tal vez nos lee los últimos dos objetivos, Natalie. Vamos a ver, Natalie. Permite a la base de datos evolucionar conforme aumentan las necesidades de los usuarios. Bien. Permite a los usuarios construir su vista personal de los datos sin preocuparse por la forma en que los datos se encuentran almacenados físicamente. Bien. Primero, permite a la base de datos evolucionar conforme aumenten las necesidades de los usuarios. O sea que cuando nosotros creamos bien una base de datos, los datos pueden evolucionar, cambiar. Los datos pueden ir evolucionando sin necesidad de nosotros hacer un cambio inicial. Lo otro sería que yo puedo consultar información. Cuando yo tengo una buena base de datos, yo puedo consultar información final de una manera más coherente. Y ahí habla de otras situaciones que pueden ir leyendo ahí en el examen o en cualquier momento, o cuando estén haciendo los últimos ejercicios ahí. Y luego habla de lo que es un Database Management System, o sea, un sistema manejador de base de datos. Pasen a la página 126. Son aplicaciones, así como se lo había mencionado, que sirven para dar soporte para crear los sistemas de información y las aplicaciones, o sea, que sirven para crear una base de datos, ¿verdad? Usted también tiene pila mientras saben lo mismo ahí después. Es que el cuarto está cerrado y no abre. Espera. Bueno, vamos a continuar, que tuve un pequeño fallo de internet ahí. Vamos a hablar sobre las responsabilidades de un gestor de base de datos, o sea, cuál es la responsabilidad del programa que nosotros utilizamos para hacer bases de datos. A ver si alguien lo puede leer por ahí. ¿Cuáles son esas 5? Muy importantes, porque estas son claves, ¿ok? Responsabilidades de un gestor de base de datos. Ahí vamos a ver quién no ha participado. ¿Quién no ha participado? Vamos a ver. Emily, página 126. ¿Cuáles son las responsabilidades de un gestor de base de datos? ¿Me las va a leer todas, Emily? Vamos a... Almacenamiento se refiere que los DBMS guarden los datos que el usuario indica en campos, registros y tablas que están relacionadas entre ellas. Recuperación de datos. El usuario puede recuperar los datos almacenados para mostrarlos en pantallas de salida o en salidas impresas. Seguridad. Implica que el DBMS deberá proveer un esquema por medio del cual solo los usuarios autorizados tengan acceso a los datos. Control de concurrencia. Significa que el software
hará el control de varios clientes conectados al mismo tiempo y así suplir sus solicitudes de la mejor manera. Recuperación del estado del sistema. Si surge un fallo eléctrico u otra razón, el mismo deberá recuperar el último estado consistente para que los datos no queden corruptos. Ok, y luego dice ahí, va, los programas comerciales de los bases de datos son los que ya les hablé algunos de ustedes, que es Microsoft, Oracle, Postgres, Sybase y MySQL, ¿verdad? Ahora, voy a hablarles de las responsabilidades. Primero, el almacenamiento. Una de las claves de una base de datos es almacenar, ¿va? O sea, para eso están creadas las bases de datos, para almacenar datos. Entonces, definitivamente, al hacerlo de esta manera, no es como hacerlo en un documento en Word, ¿va? Sino que yo tengo una estructura, ya van a ver cómo están organizadas las estructuras, que me va a permitir observar la manera en que yo voy a poder almacenar los datos. Bien, entonces el almacenamiento es una de las responsabilidades. Luego hay una importante que es la recuperación de datos. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Es importante en una base de datos que no se pierdan los datos. Si usted pierde los datos, sería un gran problema, ¿verdad? Si usted cuando se va la luz o cuando se apaga la luz, usted pierde los datos y no los puede recuperar, es un gran problema. Bueno, otra de las responsabilidades es la seguridad. Esta es clave, ¿va? Porque ustedes saben que casi toda organización en un lugar maneja lo que son datos importantes. Imagínense las bases de datos de los bancos, donde está almacenada la información de las personas que tienen sus cuentas bancarias. Imagínense la cantidad de importancia tiene la persona que entra y puede tomar los datos de todos los usuarios, ¿verdad? Creo que es el lugar donde nosotros podemos entenderle mejor que es importante mantener la seguridad en una base de datos, ¿verdad? Y las bases de datos en un banco no se llevan con Excel, ¿no? O sea, es una seguridad bastante fuerte que es a través de los gestores de bases de datos. Ustedes entienden la parte de una concurrencia, o un control de concurrencia. ¿Alguien por ahí saben lo que es una concurrencia? ¿O a qué le llamamos concurrencia nosotros? Vamos a ver si alguien me puede decir qué es una concurrencia. ¿Qué entienden por concurrencia? Vamos a ver. Helen, ¿qué entiende usted por concurrencia? Helen. Buscar a Helen. A ver, Helen. Vamos a llamarla a ver si está activa ahí. ¿Qué entiende usted por concurrencia? Es que a veces desconectan, entonces por eso los llamo, ¿eh? Para que se activen. ¿Qué sería una concurrencia? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es una concurrencia? ¿Qué entendemos por concurrencia en los gestores administradores de base de datos? Bien, concurrencia es como decir, cuando varias personas entran a un lugar, a eso le llamamos la concurrencia. O sea, la cantidad de usuarios que pueden utilizar un elemento, un programa, una base de datos, a eso le llamamos concurrencia. Bueno, Helen está desconectada. Vamos a tomar en cuenta esa situación. Entonces a eso le llamamos la concurrencia. Pasemos a la página 127. ¿Cuáles son las partes de una base de datos? ¿Ustedes saben cuáles son las partes de una base de datos? ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Han escuchado de alguna? ¿Han escuchado de alguna parte de las bases de datos? Vamos a ver, voy a mostrarles por acá. Vamos a hablar de las partes de una base de datos. Ahí está un contenido en el texto, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar directamente de cuáles son las partes de una base de datos. A ver, ¿quién me puede leer lo que es un campo? ¿Qué es un campo en una base de datos? ¿Qué sería un campo? Son las unidades atómicas de datos que se almacenan en una base de datos y representan una pieza de información acerca de algo que se está almacenando en ella. Exacto. Entonces, un campo es lo más atómico que tenemos en una base de datos. Conocido nosotros en Excel le llamamos la celda, ¿va? Pero no hay que confundir la situación.
Porque, por ejemplo, esta tabla, ¿cuántos campos tiene? Vamos a ver. Si alguien me puede decir cuántos campos tiene esa tabla. ¿Cuántos campos hay aquí? Díganme los nombres de esos campos. Vamos a ver a alguien por ahí. ¿Cuántos campos tiene y cuáles son los nombres? Tiene 10. ¿Cuántos tiene? Campos. Para que entendamos. 5, exacto. Tiene 5 campos. ¿Y cuál es el nombre de esos campos? ID propietario, nombre propietario, dirección, número de identidad y teléfono. Ok, entonces, muy bien lo que me dijeron ahí. Entonces, un campo sería esta parte atómica, o sea, cuando escuchen la palabra atómica, para que no lo perdamos en los conceptos, ¿va? Algo atómico es algo que está dividido, ¿verdad? O sea, o algo está dividido en su máxima expresión. Si yo les pregunto a ustedes, de estos datos, ¿qué datos podemos subdividir ahí? ¿Qué datos podríamos subdividir? O todos los datos ya están, como quien dice, en lo último. O sea, algo atómico es algo que, digamos, es lo último en que puedo dividir. Y les voy a dar un ejemplo. Vean esto. Por ejemplo, el campo nombre de propietario es un campo que puede ser dividido. ¿Cómo podemos dividir el nombre de una persona? ¿Cómo la podemos dividir? Nombre y apellido. Entonces, si yo no, un nombre, digamos, si yo pongo, por ejemplo, aquí mi nombre, Mario Enrique Espinal 11. Este sería un dato demasiado general. Bueno, sería el dato de un nombre completo. Ahora, ¿este dato yo lo puedo dividir? Claro que lo puedo dividir, así como lo dice su compañera. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Exacto, primer apellido y segundo apellido. La pregunta es, ¿para qué en una base de datos hacemos estas cosas? ¿Por qué tenemos que dividir un nombre? Ahora tendríamos que dividirlo en atómico. ¿Por qué te tendría que hacer algo así? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito? Hacer esto, en vez de dejarlo así como estaba antes. Vamos a ver si alguien lo puede analizar y decirme, no, es que por esto, por esto sería importante hacer una división. ¿Cuál es la importancia de tener esto? ¿Cuál es la diferencia, mejor, de tener acá nombre completo y tenerlo dividido o atomizado? ¿Cuál sería la gran diferencia? A ver si alguien tiene un análisis sobre esa situación. ¿Cuál sería? ¿Por qué hacemos eso en una base de datos? Que yo sé que ustedes ya están viendo el tema de base de datos y yo les diría, ¿por qué es importante que yo haga esto? Para que sea más interesante voy a agregar un dato más. Voy a agregar unos cuantos datos en esta pequeña tablita de nombres. ¿Vale? Voy a poner acá otro nombre. Vamos a poner un nombre de ustedes. Díctemelo. Aquí lo que estamos viendo también es la importancia. ¿Algún nombre de ustedes? Vamos a ver, Francelix, ¿qué? Francelix, no sé el otro. Está ahí, Francelix. Que me diga su nombre. Judith. O el apellido. Sería Francelix Judith, ¿va? Judith, ¿qué? Estrada. Estrada. Ajá. Navas. Y voy a agregar un nombre aquí de Francelix. Pues miren, voy a atomizarlo. Miren. Francelix, Judith. Solo quiero mostrarle a ustedes cuál es la importancia. Que esto no lo hacemos nosotros solo porque, lo vamos a hacer solo porque es una norma de las bases de datos. Miren. Yo estoy almacenando los mismos datos, sí o no. Tanto en una tablita como en la otra. ¿Creen ustedes que estoy almacenando lo mismo? ¿Sí o no? Para ustedes, ¿cuál es más simple? ¿Esta de arriba o esta de abajo? ¿Cuál es más simple? Bien, ahora miren, les voy a mostrar lo que es esto de atomizar. Miren, yo tengo, por ejemplo, primer nombre, segundo nombre, apellido. Y voy a aplicarle un filtro acá a Excel. Miren, recuerden que Excel se puede aplicar filtros de manera automática. Vamos a aplicar un filtro. Bueno, vamos a aplicar un filtro acá. Imagínense, si yo tuviese 1.000.000 de nombres, si yo quisiera ordenar, por ejemplo, si yo quisiera ver todos los que tienen de segundo apellido 11,
Entonces, para mí hacer ese paso es bien sencillo, tenerlo así. Vean, voy a buscar por acá, voy a poner todos los que son Ponce y solo me van a aparecer Mario Espinal, todos los que son Ponce. Entonces, yo puedo de esta manera ver la información de solo los que son Ponce. Si a mí me dicen, ahora ya no quiero ver a los que son Ponce, ahora quiero ver a los que son Espinales. Entonces, miren, yo solo le cambio acá, ya puedo ver la información de los Espinales. Ahora, ¿qué va a pasar si lo hago en una tabla como esta de arriba? Vean en una de arriba, ¿verdad? Digamos que quiero ver solo los que sean Ponce. Aquí es más difícil, miren, como yo todo lo puse en un dato, entonces aquí no estoy viendo solo los que son Ponce, aquí estoy poniendo todos los que son Mario Enrique Espinal Ponce. Entonces, al momento de hacer consultas, se me hace más fácil cuando yo tengo un dato bien atomizado a tener un dato como este que es un dato general. Entonces, por eso en las bases de datos es importante entender el término de atomizar. Bien, estos son los llamados campos. Entonces, este campo es el campo 1, se llama ID propietario. No confundamos campo con una columna, no es lo mismo, ¿verdad? El campo es el nombre que tiene la columna, ¿verdad? Es el nombre que tiene la columna. Entonces aquí, así como lo decía su compañero, hay 5 campos y ese es el campo propietario, el campo nombre del propietario, el campo dirección, el campo número de identidad y el campo teléfono. Luego aparece lo que llamamos registro. ¿Qué sería un registro? Si alguien lo puede leer por ahí. Es un conjunto de campos que tienen una relación lógica entre sí. Exacto. Es un conjunto de datos que tienen una relación lógica entre sí. Entonces, a los campos también nosotros a los registros, nosotros le llamamos fila. Por ejemplo, voy a insertar una fila, entonces a esto le llamamos fila. Ahora, ¿qué sería un campo? Este, por ejemplo, sería este sería el registro 873, o 876, perdón. Ese registro es el registro número 1, vean. El registro número 1 es el que dice Marco Ramos 5. Si ustedes se fijan, este registro tiene los datos de la misma persona. Entonces, por eso es que decimos que tiene una relación lógica. Porque Mario Ramos vive en esa calle, tiene ese número de identidad, tiene ese teléfono y tiene ese código. Entonces, por eso le llamamos a esto registro. Para agregar otro registro, pues aquí está, miren. Este otro registro sería el registro de Mario Espinal, 885, y tendría los mismos datos de la otra información, de la misma información de Mario. Entonces, ese sería el registro nuevo. Cuando nosotros creamos una nueva fila, en base de datos ya no se le dice fila, sino que se le llama registro. Y por último, está nuestra tabla general. Nuestra tabla, ¿qué sería una tabla? Si alguien lo puede leer en los últimos minutos. Estamos ahorita. ¿Qué sería una tabla?